Entonces, bienvenido a toda la gente. Como dicen los comentarios de fútbol, señoras y señores. Y estamos en el podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es Helena Martins, em português, da Universidade Federal de Ceará, em Brasil. Mil gracias, profe, por estar con nosotras y nosotros. Y la profe hablará en portuñol, yo creo, ¿no? Una mezcla, Total. ¿no? Sí, perfecto. Y profe, antes de hacer mi pregunta, ¿no? Convencional a todas, quiero saber un poco sobre tu fondo, porque me parece que tu fondo es natural, es real, ¿no? Hay guitarras, hay varias cosas. Dime, ¿es como tu espacio para relajar, para trabajar? ¿Es casa? ¿Dónde estamos, profe? En verdade, estou em São Paulo, es outra ciudad. Vivo em Fortaleza, em Nordeste de Brasil, pero estou em São Paulo em casa de mi novio, que es músico también. Wow. Entonces, por eso las guitarras. Infelizmente no tengo este talento, pero quizás en el futuro, cuando el tiempo se quedará mejor. Vale, vale, qué rico que ustedes pueden pasar algún tiempo juntos, dado que viven en diferentes ciudades, ¿no? Vale, profe. Y mi pregunta con cuatro partes es para establecer lo que está dinamizándote, preocupándote, retardándote, interesándote, lo que está pasando con la profe, porfa. Sabes, Toby, yo tengo una trayectoria muy marcada también por militancia. Entonces, siempre hice tanto pesquisas, trabajos académicos, pero también siempre muy involucrada con los temas de militancia alrededor de la democracia en la comunicación. Entonces, hace 20 años que yo participo de entidades de sociedad civil y otros grupos que están peleando por el derecho a la comunicación y por eso creo que ahora este tema está totalmente dominando mi preocupación, así, porque está cambiando todo, ¿no? Como las plataformas, la vida social está cambiando en este entorno de la comunicación digital. Y estamos en un momento clave y complicado en Brasil. Todos los momentos en Brasil son claves y complicados, creo, pero actualmente, ¿cómo está la escena política en términos de derechos a comunicación? Infelizmente, en Brasil tenemos un problema histórico porque la comunicación nunca fue tratada como un derecho, en verdad. Tenemos una historia muy marcada por la privatización de la comunicación desde siempre, aunque tuvimos y tenemos hasta hoy un sistema público, pero es un sistema público muy pequeño, muy distinto de otros países como Canadá, Reino Unido o mismo Estados Unidos. Aquí en Brasil, desde los 30 la regulación está siendo desarrollada para mantener esta lógica privada. Entonces, desde los 80, 90, estamos en luchas muy fuertes acerca de eso, pero hasta hoy no conseguimos efectivamente hacer con que incluso el campo progresista comprenda la comunicación como un derecho y haga esfuerzos en este sentido. Entonces, estamos peleando mucho, pero sin duda lo que tenemos de más dinámico en ese sentido es la sociedad civil. Tenemos un foro nacional por la democracia en las comunicaciones, por ejemplo, que tiene más de 40 años. Tenemos redes más jóvenes como la coalición Derechos en la Red, que reúne muchas organizaciones y todo. Entonces estamos peleando. Y ahora estamos a meses de una nueva elección, como sabes, y ciertamente este tema será un tema muy complejo en este proceso electoral, como estamos viendo también en toda Latinoamérica, porque no tenemos mucha regulación acerca de plataformas, tenemos una cosa u otra. En los últimos meses, el gobierno presentó un decreto, como hablamos aquí, para establecer algunas reglas, pero en general las plataformas tienen mucho poder y actúan con mucha libertad para hacer lo que quieren. Entonces, este sin duda es un momento muy clave
para este tema también y su relación con la política. Y, profe, has escrito mucho sobre plataformas y información mala, digamos, incluido, por ejemplo, WhatsApp, etcétera. Y ahora el New York Times y muchos otros periódicos y politólogos dicen que hay intervención mala por la IA, ¿no? La inteligencia, llamada inteligencia artificial en las elecciones con actores malos, China, Rusia y los Estados Unidos. ¿Será? También, ¿cómo está la situación actualmente en Brasil, dado que estamos en un momento crítico, perdón, en términos de la presidencia? Y Voy a en empezar este, por ese tema de Estados Unidos y después volver un poco a WhatsApp, que me interesa muchísimo. Acerca de Estados Unidos, estamos en este momento mismo con una pelea muy fuerte entre los gobiernos, porque el gobierno de Donald Trump está haciendo muchas incursiones en Brasil desde muchos espacios y formas, ¿no? Entonces tenemos el tema de los impuestos, de las tajas económicas y todo el tiempo está hablando también que puede sancionar Brasil caso Brasil haga una regulación de plataformas. Incluso en este último mes, muchas declaraciones de Trump fueron en este sentido. Y Trump está muy vinculado a la familia de Bolsonaro, que es el expresidente de Brasil, que hoy está arrestado, pero tiene su hijo, Flavio Bolsonaro, en segundo lugar en las encuestas para presidencia de la República. Y todo el tiempo, sabes que Flavio Bolsonaro está viajando más para Estados Unidos que para estados de Brasil. Entonces es muy claro este tema, esta relación, y estamos todos con mucho miedo que ocurra algún tipo de interferencia más directa desde el gobierno de Estados Unidos en el proceso electoral brasileño. Y ahí, claro, esta interferencia puede ser nuevamente por medios económicos, una coerción, coerción económica o también por medio de otras formas manipulativas más sencillas, pero también muy importantes, ¿no? Como en el caso de las plataformas. Ocurrió en Brasil, por ejemplo, en el fin de año pasado, un momento en que estaba ocurriendo un debate muy importante en el Congreso brasileño y simplemente el Instagram sacó cuentas de su red o incluso simplemente impidió que consigamos pesquisar e encontrar estas cuentas, incluso la cuenta de Lula, que es el presidente de Brasil, ¿no? Entonces, hay muchas formas manipulativas que sabemos que están ocurriendo y eso nos preocupa muchísimo. Yo soy un poco calma, yo diría, con la cosa de inteligencia artificial en estos términos. Creo que en la elección pasada de Brasil, Brasil tiene elecciones a cada 2 años. En la elección pasada, 2024, había una expectativa muy grande también que ya sería el central, etcétera. Pero lo que vemos es que hay muchas formas de manipulación. No quiero, claro, tornar menor el tema de IA o cosas así, pero yo participé de una pesquisa que pasamos 6 años monitoreando muchos grupos, centenas de grupos de extrema derecha en WhatsApp. Por eso había hablado que me interesaba WhatsApp. Y lo que vi en este periodo es que por veces hay formas, contenidos muy sencillos, muy obviamente falsos y la gente cree y la gente comparte. Bien, tú sabes de eso porque en los temas de estudios culturales siempre estamos hablando de la recepción, incluso de lo que la gente quiere, de lo que la gente busca. Y creo que hay camadas, ¿no? Capas muy distintas de este problema. No solo la capa tecnológica, como es el tema de inteligencia artificial, que claro, no está creciendo ahora, es distinto de lo que vimos en la elección pasada, pero yo pienso que esencialmente tenemos un problema ideológico. La gente muchas veces quer creer.
quer defender sus puntos de vista, aunque sean falsos, aunque sean simplemente expectativas, expectaciones. Entonces, para mí tenemos un problema más histórico. Es un país que nunca hubo una tradición crítica acerca de la media, que la gente consume un solo periódico, que en general, cuando consume, que hay una emisora de tele que tiene una potencia inmensa, que es Globo, que llegaba a tener en los 90 más de 70% de la audiencia. Entonces, tenemos una fragilidad estructural, histórica mismo, para lidar con el tema de la censura y de la manipulación en la comunicación. Sin duda, la IA podrá ampliar eso, pero no es un tema solo tecnológico, es un tema cultural. Y en términos ideológicos, profe, hay una tendencia transnacional de los evangélicos, evangélicos protestantes de la ultraderecha. Importa en Brasil, en México, en Colombia, hay muchos conversos, pero también hay la influencia directa, no solo en términos de cambiar desde catolicismo, pero también votar en favor de los ultraderechistas. Hay esta influencia norteamericana en Brasil ahorita en términos de un intento de hacer este tipo de influencia. Para ofrecer un poco más información pública, hola, ¿qué tal? En términos gringos, ¿no? En las elecciones de la presidencia de 2024, ¿no? Mucha gente con menos de 30 años dicen que han votado en términos de la dirección sugerida por los influencers. Y los influencers masculinos y masculinos de la derecha. Y no sé cómo está este tipo de influencia en Brasil. Sí, dos grupos muy centrales lo que está poniendo aquí en debate. Acerca de los evangélicos, tenemos un cambio estructural en Brasil. Brasil era un país mayoritariamente católico, pero siguiendo incluso la tendencia mundial, tiene cada vez más una participación evangélica muy fuerte. Y yo podría relacionar este tema de los evangélicos con toda una nueva estructura social y todo un nuevo contexto que está muy marcado para mí por la crisis del capital, ¿no? Para mí es fundamental pensar estos cambios ideológicos haciendo una relación con las crisis y la búsqueda de la gente para salidas, salidas que puedan aportar una mejora de sus propias vidas. En este sentido, es muy común que aquí los evangélicos planteen la teología de la prosperidad. Entonces, es siempre una situación de buscar una salida individual para los problemas que son colectivos esencialmente, pero que parecen individual. Ese es un punto y es muy común y es muy manejado por la derecha esta idea de que va a conseguir mejorar en la vida, tornarse un emprendedor. Es muy común esta asociación entre esta teología con toda una lógica económica muy neoliberal o siquiera ultraliberal. Y creo que también como una respuesta a la crisis, a la situación de una reorganización mismo de los vínculos sociales, tenemos un apello que no es nuevo, conocemos esto desde Frankfurt, tal vez, una cierta idea de volver a un pasado idílico, a un pasado más organizado, a un pasado familiar. Entonces, también otra cosa que es muy común en este campo evangélico es la defensa de la familia. Y para eso tenemos toda una política también que el grupo de Bolsonaro maneja muchísimo para defender la familia tradicional. Y cuando hablamos de la familia tradicional, en estos términos, estamos excluyendo la población LGBT, estamos pleiteando un lugar tradicional para las mujeres. Y ahí llegamos así al tercer punto,
que es cómo está hoy el tema del machismo, ¿no? En Brasil, en este año, tenemos índices que son los mayores de feminicidio. Y hay todo un debate sobre cómo las redes sociales están impulsando el machismo, los llamados red pills y grupos que están muy organizados y que son totalmente contrarios a cualquier derecho de mujeres en Brasil. Incluso en los últimos meses, esto que se pasa es muy loco y también no es una situación solo local, pero internacional. Ah, tenemos un debate acerca del voto de las mujeres, de la posibilidad de las mujeres participar en las elecciones. Y eso para mí mismo estaba como resuelto, ¿no? No había una perspectiva de un retorno a eso. Y sí, tenemos hoy gente que abiertamente defiende que las mujeres estén alejadas del proceso electoral. Entonces, por eso vuelvo a hablar así. No es posible comprender estas expresiones, que son expresiones que parecen tan retrasadas, sin pensar que estamos en un momento de crisis muy profunda y que la gente está buscando y siendo influenciada a buscar una salida que es una salida esencialmente individual y que piensa el otro como un enemigo, ¿no? Entonces, esta política de nosotros versus el otro es una política muy practicada en la derecha en Brasil y que es una política típica del fascismo, como conocemos desde los tiempos del fascismo histórico. Entiendo. En términos tuyos, estamos mirando por un lado una tendencia aspiracional, que Sí. se puede tener un futuro mejor, ¿no? En términos de tus deseos, tus bienes, tus ingresos. Por otro lado, es revanchista, gracias Señor. Estamos considerando un pasado ideal que es bastante conservador. Entonces hay reaccionismo en favor de este sujeto individual de neoliberalismo, pero también un regreso a los roles tradicionales históricos supuestamente aceptados de hombre y mujer y la prioridad heterosexual, ¿no? En la vida, ¿no? Como dice, y junto con esta tendencia de matar mujeres y muchas veces también peleas contra los niños, etcétera. Y en términos de estas tendencias, pero también en términos del derecho a comunicación, el derecho de comunicación, perdón, ¿cómo está la situación para los afro-brasileños, los indígenas y las mujeres en general, las clases populares, ¿no? Porque es otro tema importante, yo creo, ¿no? Total. Ah, Brasil es un país que es profundamente racista, es profundamente marcado por un proceso de liberación de la esclavitud que en verdad nunca ocurrió totalmente, ¿no? Cuando la gente en Brasil fue libertada en el proceso del siglo XIX, había antes toda una política para impedir el acceso de esas personas a la tierra. Y eso produjo o mantuve, que sea mejor, una estructura social completamente marcada por la cuestión racial. Por ejemplo, si mira cuántas personas están muriendo hoy en las periferias de Brasil por la violencia o cuántas personas están en el cárcel, son en general personas negras. Eso es muy marcante, ¿no? Y por mucho tiempo la media brasileña planteó la idea de que el Brasil no era un país racista. Incluso es muy curioso eso porque sabes que el principal editor de periodismo de Globo, que se llamaba Ali Camel, por décadas tenía un libro que hablaba que el país no era racista. Entonces, de ahí podemos imaginar también cómo la tele en Brasil produjo toda una mirada acerca del mensaje que en verdad prácticamente anulaba este tema del debate público. Por otro momento también, desde los 80 especialmente, tenemos en la televisión brasileña una presencia muy marcante de programas que llamamos de programas policialescos. Son programas que tratan del tema de seguridad o verdad, de violencia, de una manera muy
tendenciosa y que siempre plantea una idea que se tornó casi como un lema de extrema derecha, que es bandido bom é bandido morto. Então, traduzindo um pouco, né? Uma pessoa que teve algum problema com a lei, deve ser morta e não arrestada e não processada, etc. Então, passamos décadas convivendo com isso. E como temos um cambio estrutural em la comunicação, não? Com o tema de plataformas e cambios em audiência, em cambio de publicidade, cada vez mais a televisão aberta em Brasil está totalmente llena de programas policialescos, por un lado, estos programas, por ejemplo, Globo históricamente no utilizaba ese tipo de formato, porque Globo tenía un formato más serio, más limpio, una forma de manipulación más sofisticada, y ahora todos los telejornales de la televisión de Brasil tienen esta característica de tratar de violencia, porque eso genera audiencia, eso genera miedo también todo el tiempo. Y además de este tema de los programas policialescos, tenemos una relación muy fuerte, nuevamente con esta cuestión racial que planteas, porque en general estos programas reportan casos de violencia en que están involucrados personas negras. Entonces tratan de crímenes que ocurren en la periferia, de gente que está arrestada, de jóvenes sobre todo. Esta es la forma como los negros estuvieron en la televisión de Brasil. Y vale completar también que ahora, además de este tipo de programa, en términos estructurales, quien más compra, quien más ocupa la televisión brasileña en términos de nuevos canales, canales digitales, son los grupos religiosos, especialmente los grupos evangélicos. Entonces, tenemos grandes cadenas religiosas en la televisión abierta de Brasil, que va, claro, a llegar al tema de los derechos de las mujeres y de la población LGBT en general. Para terminar, el tercer grupo que mencionaste son los indígenas. Indígenas en Brasil son totalmente alejados del espacio mediático, históricamente. Y ahí tenemos una cierta contradicción con el tema de las redes sociales, porque por medio de las redes, muchos indígenas, muchos pueblos consiguieron organizarse y mostrar su cultura, plantear sus temas, luchar en términos culturales, políticos, ¿no? Por territorio, etcétera. Aquí en Brasil mismo tenemos una red chamada Mídia Indígena, que es una red muy grande y que siempre está produciendo contenidos, etcétera. Entonces, en la contradicción en la que nos movemos en ese espacio digital, los indígenas y la gente negra también hoy está más presente en la media por el entorno digital, porque históricamente estaban totalmente ausentes de eso. En términos de los afrodescendientes, estoy pensando en alternativas como en las favelas de Río y Olodum, Afroreggae, y por supuesto tienen perfiles internacionales altos, pero me parece que ofrecen modelos de militancia en términos de servicios para la juventud, pero también música increíble, ¿no? Pero No, es un y fetiche es una postura un poco cínica de Brasil, porque la cultura brasileña es una cultura marcadamente negra, pero en este lugar. Claro. Y tengo una anécdota para ti, profe. Y cuando estaba celebrando 50 años, TV Globo me invitó a escribir un artículo sobre los 50 años por su revista popular, revista semanal o algo, no sé, ¿no? Y yo dije, no vivo en Brasil, no hablo portugués, no importa, no importa, muy interesante lo que dices, da, 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 da. Entonces hice alguna investigación, hablé con amigas y amigos sobre los temas relevantes y escribí mi intento en parte sobre las novelas y cuestiones de género, ¿no? Pero mencioné, y por supuesto, esta mitad del siglo fue marcada por la alianza entre Globo y la dictadura. Respuesta de los editores. Ay, profe Miller, gracias por tu contribución que vamos a publicar. Lamentablemente, no fue posible traducir una frase. Claro, es Mi, vetado. mi otra historia es una historia sobre, hola, ¿qué tal?
los medios llamados sociales, ¿no? Y mi búsqueda para una novia, ¿no? Recientemente conocí en Tinder una mujer quien dijo, uno de mis intereses es la filosofía de Sócrates. Y yo contesté, yo también me gusta, ¿no? La filosofía de Sócrates, pero también del doctor Sócrates de Brasil. Fin de la relación o información. Nada que ver. Tenemos ejemplos de personas como Sócrates, tú Sócrates, ¿no? Ahorita en el mundo brasileño. Hay personas con este tipo de imagen pública, con compromiso a la izquierda, con ideas filosóficas y con fútbol increíble. Por suerte, pasemos a poco de copa porque ahí estoy con más información acerca de Sócrates, que para quien no lo conozca, era un jugador de Corinthians, de Brasil, que es un gran time, incluso el time de mi novio. Y actuaba muy directamente en términos políticos, incluso formó lo que fue conocido como Democracia Corintiana, ¿no? Que es un time muy Sí. popular que peleaba en contra de la dictadura. Yo pienso así, desde la economía política de comunicación brasileña, Mm, siempre consideramos que las prácticas manipulativas de la industria cultural son muy complejas. Por ujú. ejemplo, siempre tiene un intento de capturar un poco lo que hay de resistencia, de demandas populares y transponer eso en sus propios términos. Entonces, Globo estaba sí, siempre vinculada al régimen militar, pero también tenía novelas sobre género que eran más liberales, ¿no? Entonces, Globo en los 90 hice una novela que trataba sobre el movimiento Sin Tierra, el MST, que es el mayor movimiento de Brasil. Incluso en este momento el MST se quedó muy famoso y muy querido en Brasil. Entonces siempre tiene esta contradicción muy presente que es una forma, en verdad, de tornar el proceso manipulativo más difícil de identificar y de combater. Y hasta hoy eso está muy presente, porque al mismo tiempo que tenemos toda la extrema derecha y toda la política económica muy vinculada con los grupos históricos dominantes, también, por ejemplo, Globo no se presenta como un grupo en favor de Bolsonaro. Lo que es muy loco es que la gente más de derecha en Brasil se pone en contra Globo porque considera que Globo está en favor de la izquierda y no de la derecha. Entonces, mira cómo es muy complejo, ¿no? Este tema. Bolsonaro mismo, con su lógica de atacar periodistas, etcétera, siempre también estaba atacando Globo, entonces muy complejo este momento. Muy interesante. Sí, Sí. es muy interesante. Y eso también se pasa en la programación, pero menos, porque ahora, en los últimos años, creo que mantuve un poco de este juego de estar, por un lado, expresando una cierta tendencia más progresista, por ejemplo, acerca de género. Tú puedes mirar en un programa de televisión al domingo, que es un programa muy familiar, una persona trans, hablando en un programa de Globo, pero al mismo tiempo está haciendo todo el programa económico, especialmente y cultural, en fondo, tradicionalmente de derecha. Y así creo que también tenemos este juego en la industria musical, especialmente, ¿no? Hay mucha gente en la industria musical de Brasil hoy que es LGBT, que es de la población LGBT, que es muy famosa. Entonces, una persona como Lineker, que es Mm. tal vez de las mayores cantantes de Brasil hoy, o los más antiguos, como Caetano, como Chico Buarque, también siempre son muy reconocidos. Entonces, siempre tenemos esto un poco, o para hablar con la generación más recién, una cantante como Anita, que es una cantante que era de funk, pero ahora canta muchas cosas. Y incluso fue muy importante en las elecciones de 2022 porque como saben, los jóvenes están muy a la derecha y Anita organizó toda una campaña para llamar a los jóvenes para cadastrarse, para votar
y estaba defendiendo abiertamente Lula y candidatos de izquierda en general. Entonces tenemos este juego un poco. Eso se da más, a mi ver, en términos musicales, en la industria musical. En términos de fútbol, es bien más difícil tener hoy gente más involucrada, así, o tal vez un poco que habla un jugador de la selección, pero la industria del fútbol es tan grande, y creo que aleja tanto la gente de su Hay más territorio plata involucrada, totalmente, hay y eso se patrocinios, queda. etcétera. Sí, Sí, sí. es muy difícil. Hoy creo que tenemos eso en las torcidas, ¿no? ¿Cómo se habla en español? Los que defienden, me olvidé. La gente que está a favor de un time, por ejemplo, hasta hoy es muy frecuente esto en Corinthians, de tener personas involucradas en política. Por ejemplo, durante el gobierno de Bolsonaro, un grupo de Corinthians organizó una marcha en contra Bolsonaro. Y fue muy importante, incluso porque estaba en un momento de pandemia, saliendo de la pandemia, poca gente en la calle. Entonces creo que la gente que hasta ahora intenta hacer del fútbol un movimiento popular, tiene esta perspectiva, pero en general, en términos así, de los más conocidos, no. Bueno, los más conocidos en Brasil son Neymar, que es un derechista total, ¿no? Y muchos otros también son de derecha, incluso abiertamente están con Bolsonaro. Y yo recuerdo como el movimiento político de Romario, ¿no? Izquierdista, derechista, ultraderechista, y ahora parece solo por Romario, me parece, ¿no? Sí, Y todos. profe, sí, Esta tradición en verdad se quedó más así de tener una cosa organizada en mm, fútbol, en mm, términos políticos, se quedó más en los 80. Después tenemos uno otro, pero nada ah, muy fuerte. concentrado. Y profe, creo que más o menos sería correcto decir que tú como investigadora, tu enfoque principal es en economía política, estas cuestiones. Em, ¿Cómo está el estado en general de comunicaciones en Brasil como disciplina, como campo de estudios, ¿no? Hay mucha gente bien conocida por economía política, como tú, como mi amigo de hace mucho tiempo, César Bolaño, ¿no? Y otras personas importantes. Es una tradición muy conocida, pero ¿cómo está el balance, ¿no? La relación, ¿no? Entre economía política y, por ejemplo, comunicación empiricista, ¿no? Desde el modelo gringo, mercadotecnia, comunicación estratégica, o sea, relaciones públicas, análisis de textos, ¿no? Como estas otras tendencias. ¿Cómo está la posición de economía política? ¿Está fuerte? ¿Es marginal? ¿Es central? En tu opinión. No, sin duda, como históricamente sigue siendo marginal porque es una perspectiva contrahegemónica, ¿no? Aquí hablamos y definimos incluso la economía política de una forma un poco distinta do que en general conocemos desde la definición de Moscou, por ejemplo, que define economía política como el estudio de circulación de bienes y recursos, ¿no? Comunicacionales e informacionales. Esa es la definición más clásica. Aquí estamos hablando de una economía política que estudia las instancias de mediación social. Ponemos mucha énfasis en la idea de mediación para comprender cómo cada área de la vida va siendo cambiada, transformada, tanto por el contexto mayor y también por la dinámica de comunicación propiamente. Este es nuestro intento. Y en este sentido también una parte de la economía política de comunicación de Brasil tiene un enfoque marxista muy sólido, como hablaste César Bolaño, que incluso fue mi orientador. Entonces, sí, de doctorado y hasta hoy trabajamos juntos porque soy editora de la revista que Bolaño ha creado muchos años atrás, que se llama Revista Epichic, Epichic Journal. Entonces creo que por eso, obviamente, siempre fuimos marginales, pero creo que es importante notar que estamos viviendo un cambio tan grande en la comunicación, en que los absurdos están tan a muestra que la perspectiva crítica está creciendo.
Y es muy curioso eso. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en el grado, en el principio de los 2000, el tema de poder y comunicación parecía un tema del pasado, ¿no? Cuando hablábamos de manipulación, parecía, la gente podría decir así, este marxista antiguo hablando de manipulación. Y hoy es imposible no hablar de manipulación en varias circunstancias, formas, ¿no? El tema del trabajo, que también es un tema muy caro para una perspectiva marxista, también volvió muy fuertemente, ¿no? Entonces, cuestiones como trabajo en plataformas, la mediación de plataformas de trabajo, etcétera, los cambios en trabajo con la inteligencia artificial, todo eso está en la agenda de investigaciones y creo que por eso estamos teniendo más espacio para hablar de economía política o para hablar desde perspectivas críticas diversas, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento muy potente para plantear una mirada crítica sobre la comunicación. Yo diría que eso es lo más fuerte hoy. Agendas en torno de, alrededor de Internet, alrededor del tema de trabajo. Por ejemplo, en Brasil fue muy marcante los estudios culturales en la perspectiva de Barbero, de Canclini, etcétera, ¿no? Por décadas, certamente este fue el movimiento más fuerte en Brasil, teóricamente. Pero ahora es muy difícil hablar de recepción sin considerar los algoritmos, los datos que están siendo tratados todo el tiempo. Entonces creo que incluso en otras perspectivas también tienen una renovación de una agenda de pesquisa. Ahora, en términos institucionales, este momento se contrasta un poco con lo que ocurrió en los últimos 20 años. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad haciendo mi graduación, yo estaba en un curso de comunicación social, periodismo. Y alrededor de 2009 ocurrió en Brasil todo un movimiento para sacar el periodismo de la comunicación. Entonces, hoy tenemos cursos de grado de periodismo, de publicidad, de relaciones públicas. En general, no son más cursos de comunicación. Y en este mismo movimiento sacaron muchas disciplinas teóricas. Entonces, disciplinas como política de comunicación, economía política, cuando ocurría fueron sacadas de los currículos, incluso teorías de comunicación. Entonces, por un lado, el campo institucional preparó un curso, una perspectiva, un campo más técnico. Por otro lado, la realidad está cada vez demandando más una noción amplia y general y transdisciplinaria incluso de la comunicación, ¿no? Entonces creo que estamos un poco en este movimiento. Hay muchos que están en la parte más práctica, pero cada vez más también teniendo que reflexionar sobre comunicación por la centralidad misma de la comunicación en la vida, en los diversos aspectos de la vida contemporánea. Para mí, no hay necesariamente una contradicción entre Vini, ¿no? Jesús Martín y Néstor, porque Mosco, ¿no? Tenía apreciación por la obra de estudios culturales, por cuestiones de Sí, mediación. sí, Un elemento tradicionalmente débil en el marxismo de economía política es como cuestiones de género, de sexualidad, de raza, ¿no? En sí. tu obra estás considerando todos estos elementos. ¿Cómo está tu experiencia con economía política tradicional y la cuestión de estos intereses más específicos y no necesariamente totalmente definidos en términos de clase social en el sentido Sí. clásico? No, en primer lugar, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. En verdad, la economía política brasileña intentó incluso hacer varios movimientos para aproximarse, acercarse de los estudios culturales. La revista mesmo que yo mencioné, EPITIC, tiene varios dossiers organizados desde los 90 con este intento de hacer ese acercamiento, ¿no? Creo que en general, por una expectativa acerca del poder, de las redes, etcétera. En Brasil, por lo menos, se deslocó una mirada más general para una mirada muy de microhistoria.
en términos de estudios culturales, ¿no? Entonces, la recepción de la gente siempre, entonces, un poco por ahí. Y yo hablo esto con mucha tranquilidad porque incluso fui formada en los estudios culturales y después conocí la perspectiva de la economía política y de la comunicación, pero tenía una influencia muy grande de Gramsci, Raymond Williams y otros autores que estaban muy influentes el tema de la cultura. Es claro total que tenemos, creo que históricamente, un marxismo ortodoxo que trató de una forma muy equivocada los temas de raza, de género, de, como prefiero llamar, de los sujetos del movimiento de la transformación social, ¿no? Un marxismo que pensaba que solamente lo obrero tradicional en una fábrica tradicional sería un sujeto de la transformación. Y creo que un marxismo que se alejó incluso de los movimientos que, por lo menos desde los 70 está marcando la política, sean movimientos acerca de la cuestión ambiental, ¿no? Que hace mucho tiempo que están planteando y que en general no es un tema de la economía política o mismo de raza, de género, etcétera. Lo que estamos hoy, creo que haciendo en Brasil, es tentar manejar este marco teórico para conseguir construir este camino para abordar otros temas que no eran temas tradicionales de esta agenda, sin necesariamente alejarse del marxismo, pero movilizando el marxismo. Y creo que el tema del género, tal vez tenemos ahí la mejor expresión. Porque la teoría de la reproducción social, por ejemplo, desde Federici, otras tantas autoras, mujeres feministas, marxistas, está como una teoría hoy para comprender género muy frecuente. Y ahí estamos todos haciendo un trabajo para acercarnos, para conocer, para movilizar. Y desde esa cuestión que yo había hablado de la mediación, creo que tenemos ahí también una clave teórica que permite hacer muchos procesos de derivación para llegar hasta los temas. Entonces, por ejemplo, en la economía política de comunicación de Brasil, siempre hablamos que la contradicción entre capital y trabajo es una contradicción entre capital, entre economía y cultura. Porque el capital no puede subsumir, controlar este trabajador sin también controlar su cultura, sin hacer todo un proceso cultural. Este es muy básico para nosotros. Entonces, si tenemos una contradicción entre economía y cultura, tenemos que pensar cómo esta contradicción se desarrolla en términos muy variados, sea en términos de género, sea en términos de raza, etcétera. Entonces, por ahí estamos tentando también diversificar una agenda. La propia organización que tenemos en Brasil, que es la Sociedad EPTIC, hoy tiene un grupo de trabajo que es específico sobre temas de género y raza. Y hay gente que está trabajando en esto para desarrollar, no como una perspectiva de mezclar simplemente un montón de teorías para llegar a una situación, pero para construir un mapa teórico que sea sólido y que permita-nos hacer estas varias derivaciones para estudiar los varios temas que hoy están puestos en la sociedad. Yo no acredito en verdad en un marxismo que no mire estos temas, que no reconozca que, por ejemplo, la cultura indígena está en contra la cultura capitalista, está en contra de la cultura que generó toda la crisis ambiental que hoy vivimos y por lo tanto que es muy fundamental, ¿no? Y ahí tenemos mucha gente desde Latinoamérica mismo que estamos estudiando para hacer este movimiento desde este grupo de economía política que yo hago parte. Por ejemplo, estamos estudiando la obra de Henrique Dussel, que es un teórico fundamental, incluso en los estudios decoloniales, ¿no? Desde el principio, o mismo obras del marxismo más antiguo, que hablaba ya de un socialismo andino y que, por tanto, ponía mucha énfasis en el tema de los pueblos indígenas. Tenemos mucha historia, incluso en Brasil, en Latinoamérica para hacer ese movimiento y superar efectivamente tanto un marxismo ortodoxo muy mal, yo diría incluso prejudicial para una comprensión del contexto y de las transformaciones,
y también miradas que son casi como oponentes del marxismo y que para mí también no ayudan a comprender la sociedad. Y, profe, tienes una historia profesional como periodista, ¿no? Tienes mucha experiencia. ¿Qué tal? Muchas veces dicen los conservadores, las conservadoras, que los militantes en estudios de comunicación no entienden, ¿no? La industria, no entienden la experiencia laboral, ¿no? Es un punto crítico. Quisiera saber cómo ha sido tu experiencia como periodista y en este contexto también, ¿cómo está tu experiencia actual como editora de una revista académica, dado tu historia periodística? ¿Me entiendes? Entonces, por un lado, la relevancia a tu historia, a las comunicaciones y la relevancia de las comunicaciones a tu periodismo. Por otro lado, ¿cómo está la experiencia de ser editora de EPTIC? Yo pienso también que es muy común en el campo de comunicación tener los dos lados, ¿no? Es un campo, por lo menos en Brasil, pero creo que no solo, muy marcado también por una perspectiva más práctica, profesional, incluso porque no tenemos una carrera basada, por ejemplo, en la licenciatura y, ¿no? Entonces, en general, pasamos en algún momento por redacciones, por agencias publicitarias, etcétera. En mi caso, yo trabajé con muchos movimientos sociales, con ONGs, etcétera, pero la mayor parte de mi vida como periodista yo trabajé en la empresa pública de comunicación de Brasil, la Empresa Brasil de Comunicación, haciendo tanto televisión, la TV Brasil, yo fui editora de TV Brasil, como también periodismo mismo en una agencia de noticias de la empresa pública. Y me fue un momento muy interesante porque las contradicciones, las peleas cotidianas por cada palabra, por cada entrevistado, todo eso forma muchísimo y miramos cómo en verdad los procesos complejos se desarrollan en el mundo del trabajo mismo, ¿no? Y creo que eso es muy fundamental y para mí fue muy importante porque era también un momento de construcción, de fortalecimiento de la comunicación pública y que, infelizmente, hasta hoy no consiguió se fortalecer, evidentemente, y nosotros como trabajadores organizamos muchas protestas, hicimos mucho movimiento para fortalecer la comunicación pública y enfrentamos siempre esta idea de que la comunicación pública sería gubernamental o que la comunicación pública sería un recurso del Estado que estaba siendo jugada a la basura porque esta es la narrativa dominante sobre Brasil. Pero para mí, sí, lo que más quedó en mi experiencia fue la lucha contra la censura interna, en verdad, ¿no? Cómo tratar los temas, etcétera. Y creo que es eso, sí, en términos generales, hay mucha gente que está tanto trabajando como también teóricamente desarrollando sus pesquisas, sus investigaciones. Y ahí eso es muy también de una tradición crítica de Latinoamérica, ¿no? De praxis, de pensar, reflexionar, intervir en la realidad misma, ¿no? Entonces, no veo un problema en esto. Creo que es una marca de este campo y que tenemos capacidad de manejar para hacer una buena construcción. Y en términos de periodismo o académico, ¿no? De esta de edición de revista, estamos en un momento, tal vez desde la pandemia, creo, de una crítica a un productivismo. Y tal vez este sea el tema más fuerte en este momento entre los editores, ¿no? Estamos siempre publicando, buscando, haciendo todo un proceso editorial para poner para el público el conocimiento, pero cada vez más tiene sido muy difícil conseguir tiempo para que la gente pueda evaluar los textos con calidad, ¿no? Para circular. Entonces, así, creo que estamos en un momento de reflexionar lo que queremos mismo como academia, cuál nuestra posible contribución para afuera también, ¿no? No solo para los índices internos. Entonces estamos en este momento. Es muy interesante para nosotros porque creo que siguiendo esta tendencia
de un espacio mayor para la crítica. La revista misma ahora está en lo mayor y mejor estrato de evaluación en Brasil, que es muy raro, ¿no? Porque es una revista marxista, pero también peleando acerca de estos temas, así, para nosotros es muy importante pensar lo que queremos como academia. Mil gracias. Profe, tengo una pregunta más para ti y después de tu respuesta, quisiera ofrecerte la oportunidad de añadir algo. Puede ser algo nuevo totalmente, tema no considerado en nuestra conversación anterior, o puede ser algo que quieres añadir a un tema ya discutido. Mi última pregunta es, ¿cuál es el próximo proyecto para ti o el proyecto actual? ¿Qué haces? ¿Qué está, para regresar a la pregunta original, dinamizándote? Sí, estoy ahora coordinando un nuevo proyecto que es acerca del trabajo e inteligencia artificial. Y nuestra pregunta de partida es acerca del impacto del IA en la producción comunicacional, tanto de periodistas cuanto de publicitarios y también de audiovisual. Estamos en tres frentes y incluso para relembrar el tema de la cultura. Una preocupación muy central de este proyecto es pensar si la IA está siendo utilizada para homogeneizar los contenidos y modificar la dinámica cultural también producida por estos trabajadores que son trabajadores muy centrales de la cultura. Entonces, este es un tema nuevo. Estoy involucrada aún en un proyecto acerca de regulación de plataformas que está coordinado incluso por César Bolaño, que estamos haciendo es un comparativo de la situación de mercados en varios países. Estamos en este proyecto también. Y creo que es eso. Tal vez para agregar sería invitar todos a conocer tanto la revista EPTIC, cuanto también para conocer una red de comunicación que estamos construyendo desde Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Tenemos un grupo de trabajo de economía política de la información, de la comunicación, de la cultura. Es un grupo que está planeando acciones comunes. Ya estamos trabajando hace 6 años juntos con gente de diversos países latinoamericanos y sería muy interesante también tener más gente para agregar y desarrollar estas perspectivas en este marco. Y es eso, la idea es que este grupo, junto con la sociedad civil, mantenga una red que llamamos de Red de Comunicaciones Democráticas. Acabamos de hacer en el marco de ALAIC la segunda reunión de esta red y la idea es que podamos pensar y también intervenir en la sociedad en defensa del tema de la democracia en la comunicación. Y muchas gracias, Toby. Un gusto conocerte. También para mí. ¿Algo más que quisieras añadir o es todo? No, tenemos muchos temas, por ejemplo, la cuestión ambiental que no conseguimos plantear ahora, pero para después, quizás. La próxima conversación. Mil gracias, Sí, profe.